versículo 15 al 19. Pero vamos a dar lectura solo al pasaje que está en Marcos. Cuando ustedes ya tengan estos pasajes, entonces, con un amén, como nosotros siempre hacemos, nos sentimos ordenados a dar lectura. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y les respondieron ellos diciendo: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros que eres Elías, pero otros dicen que tú eres uno de los profetas. Mateo capítulo 16, versos 15 y 19, si lo tiene a mano. Y le dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, te pido que tú hagas cumplir una de las peticiones que hicieron al inicio: no salir de aquí igual. Así que yo te ruego, Espíritu Santo, que tome dominio, que tome la palabra, que la ponga en mi boca, que me ayude a hablar solo lo que va a edificar la iglesia. En el nombre de Jesús. ¿Pueden bendecir al Señor? Pueden sentarse. Aleluya. El porqué de la iglesia en la tierra. ¿Por qué tenemos iglesia aquí? ¿Por qué esto? El tema que tomamos hoy nos dan tres conceptos, tres términos a los cuales quiero referirme. El primero es el porqué, que indica razón, motivo y causa. Cuando digo por qué, estoy diciendo cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es la causa. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tenemos que estar aquí siempre? ¿Por qué orar? ¿Por qué predicar? ¿Por qué esta congregación? ¿Por qué las congregaciones? El segundo término es iglesia o congregación. Representa pueblo, asamblea, nación, comunidad. Y la palabra mundo, que tiene que ver con el universo, con la generalidad, con la diversidad. Y Dios, que es un ser suma y por encima de la suma sabio, que antes que yo pueda comprender una cosa, ya Él
la tienen definida, que hay un proverbio que dice en el libro de Proverbios capítulo 16 que del corazón del hombre, de la boca del hombre son las palabras, pero la respuesta viene de Dios. O sea que antes que tú pidas algo, ya Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Que lo que aún no ha subido al corazón tuyo, ni tú lo manejas, Dios lo maneja. Porque Dios es desde la eternidad y para la eternidad. De manera que lo que nosotros hoy vemos es el resultado de lo que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, dice las Escrituras. Así que la iglesia no es nueva. Es nueva para nosotros, pero no es nueva para Dios. Que sabía que el ser humano iba a resbalar. Que sabía que el ser humano no iba a ser fiel, no iba a ser leal. Y entonces Él prepara lo que podría ser el cuerpo sustituto de lo que estaba establecido desde el Edén, de lo que se desarrolló y pasó por diferentes etapas. Pero luego ninguna de esas etapas pudieron alcanzar el propósito divino. Y entonces Dios, en su sabiduría, en su generación de poder, Él quiso ensanchar su reino, mostrar su poder, manifestar su señorío, trayendo a los espacios lo que nosotros no conocíamos, lo que no era revelado al hombre, pero que existía. Si a Abraham le habían hablado de la iglesia, Abraham no sabía entonces de qué le estaban hablando. Si a Jacob le habían hablado de esta iglesia, él no se iba a imaginar nunca lo que es la iglesia hoy. Si a cualquiera de los profetas le hablaban de la iglesia, no se iban a imaginar lo que la iglesia está logrando hoy. Que cosas que los profetas no lograron, la iglesia hoy lo está logrando. Y esto se atribuye, eso se le da, se le reconoce a la soberanía divina, al poder, a la sabiduría, a la capacidad inmensa, trascendente, inmanente del Dios Todopoderoso. Dentro de esa creación, de esa manifestación que Dios hace, o revelación de su propósito que de antemano, que desde antes de la fundación del mundo existía, que Él crea, Él trae a la existencia, a lo visible, trae al ser humano, le da como habitación la tierra y su plenitud. Pero el ser humano no fue lo suficientemente fiel. La complejidad de su propósito, que es inmenso. A nosotros nos falta mentalidad, nos falta inteligencia, nos falta sabiduría para comprender cómo el mundo está estructurado, cómo el mundo está hecho, cómo el mundo está controlado. ¿Cómo es posible que el mar pueda mantenerse en su lugar, teniendo agua suficiente para anegarnos, absorbernos? Pero no le he permitido, porque hay unas leyes que están establecidas para que Él se mantenga en su lugar. ¿Cómo es posible que tú ves las nubes cargadas, que el agua se evapora y carga y forma las nubes? Y luego tú ves las nubes caminando, corriendo por encima de ti, cargadas de agua, pero no caen ahí, y a 2 o 3 kilómetros comienza a llover. Y tú dices, pero ¿y por qué no cayó aquí? Bueno, porque hay una ley, hay una ordenanza, hay un decreto que le estaba ordenando a esa nube dónde iba a ser derramadas las aguas. Cuando vemos esta complejidad, esta amplitud, esta diversidad, nosotros nos quedamos admirados cómo el mundo se sostiene, cómo la tierra está sustentada
montada sobre agua. No entendemos eso. No vamos a poder entender cómo Dios le ha dado la capacidad al ser humano para construir una nave extraordinaria y estar en el agua, caminar sobre el agua con cargas inmensas y durar meses en el agua. Imagínense un barco que sale con un cargamento de China para la República Dominicana. ¿Cuánto tiempo va a durar en agua? Y cómo estas embarcaciones batallan contra el tiempo, contra la marea, contra los vientos. Y ellas se mantienen. Y con un pequeño timón son dirigidas. ¿Cómo podría usted imaginarse hasta dónde la sabiduría y la capacidad del ser humano que Dios le ha dado ha llegado de mantener una nave aérea, mantenerla en los aires y de momento estarlo moviendo simplemente con un piloto automático? ¿Qué le parece? Y entonces en todo esto, ¿qué vemos? ¿Qué encontramos? Un Dios inmenso, maravilloso, profundo, extraordinario, que no podemos alcanzar, que lo único que podemos hacer es decir: bendito sea Jehová Dios. Aleluya. Y esa es la complejidad que tenemos, pero Dios en ella se manifiesta, se hace sentir, hace visible su poder a través de la naturaleza. Y todo esto es una manifestación de aquellas cosas inmensas que Él desde la eternidad, desde antes del mundo ser, ya Él lo tenía planificado, lo tenía hecho, lo tenía construido. Lo que ha hecho es traerlo a la existencia. En esta situación, en medio de esta diversidad, de esta complejidad, Dios establece al ser humano, lo acomoda, lo bendice, le hace una casa deliciosa, nada lo atormentaba, todo estaba a su favor. Pero el ser humano, esto trajo los conflictos. Se levantó el enemigo, se levantó el contrario, alguien que quería merecer lo que Dios le estaba dando al ser humano. Y esto a mí me llama la atención, hermano, porque cuán grandes e inmensas son las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Mire, que el diablo quería merecerla y Dios no se la dio al diablo, y el diablo estaba ahí con Dios, pero Dios no se la dio. Nos la dio nosotros. Amén. El diablo no puede disfrutar de la naturaleza como disfrutamos nosotros, porque aunque él la quiera, fue al hombre, fue al ser humano que Dios se la dio. De esto somos partícipes. Pero esto trajo un conflicto. El enemigo se levantó, el ser humano fue engañado, y este engaño distorsionó el plan de Dios. Este engaño distorsionó, desvió, denaturalizó lo que Dios quería. Cuando usted lee en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, acerca de la oración, Lucas capítulo 11, usted va a encontrar que hay una oración allí que los evangélicos la han apodado, la han llamado el Padre Nuestro, que realmente no es Padre Nuestro que se llama. Esa oración no tiene nombre, pero nosotros le pusimos el nombre. Es la oración del Padre Nuestro. Es una oración patrón, es una oración paradigmática que el Señor estableció. Es como el código de comunicarse de una manera sana y de una manera directa con Dios. Y el Señor le dice a sus discípulos: cuando ustedes oren, digan así. ¿Cómo van a decir? Número uno, reconozcan al Padre y Dios, hacedor y sustentador de todas las cosas. Padre nuestro, y reconozcan que está por encima de ustedes. ¿Dónde está?
Padre nuestro que estás en los cielos. Reconozcan que eres santo y adórenle. Santificado sea tu nombre. Reconózcanle que eres rey, que Él tiene un reino. Venga tu reino. Y reconózcanle que eres absoluto. Hágase tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que se hace en el cielo? Juan vio una visión y Juan dice que en el cielo veía multitudes que no cesaban de adorar, que no cesaban de alabar, que era santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y repetían esta oración. Y Jesús le está diciendo a los discípulos: cuando ustedes oren, pídanle al Padre que acontezca en la tierra lo que acontece en el cielo. Que como los ángeles le adoran allá continuamente, que en la tierra también haya un pueblo que continuamente le adore y le glorifique por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo, hermano, que la verdad es que lo que el Señor ha hecho es digno de que nosotros le alabemos siempre. Yo no quiero adorar a Dios y alabar a Dios porque me lo hayan impuesto. No lo quiero hacer porque me lo hayan impuesto. Dicen la gente de la ciencia que los seres humanos, cuando venimos, ya venimos de alguna manera manipulados. O sea, que el ambiente en el que nacemos nos impone las reglas de juego. Y hay algunos críticos, de hecho enemigos de Dios, que están promoviendo la rebelión de la humanidad. O sea, que cada uno decida lo que quiere ser. Por eso usted ve el aumento, el auge y crecimiento de la homosexualidad. Porque es una manera del ser humano ser lo que él le da su voluntad ser y no someterse a ninguna regla. Ahora, cuando se trata de Dios, yo no siento que a mí me han impuesto que yo adore. Yo siento que yo le debo la adoración a Dios. Yo no siento que a mí me enseñaron y me doctrinaron: tú tienes que cantar el coro, tú tienes que alabar y tú tienes que ir a la iglesia. No, yo estoy seguro que yo estoy aquí, no porque me lo impusieron, sino porque es que yo no tengo con qué pagarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo único y lo menos que yo puedo hacer es venir aquí y doblegarme y adorarle y bendecirle y glorificarle. No es porque nadie me mande, es que en mi vida está esto. Lo que no sienten los científicos, yo lo siento en mi vida. Amén. Lo que no sienten lo de la ciencia cuántica, lo que no sienten lo que estudian la parte del cerebro de la persona, no, lo que ellos no sienten, lo que no sienten la parapsicología, lo sentimos nosotros. Lo sentimos nosotros. Lo que no sienten aquella gente que tratan de establecer una ciencia que estudie la parte espiritual, la espiritualidad de la humanidad, nosotros lo sentimos. Ellos tienen que andar buscando, inventando, haciendo pruebas, y nosotros sin ningún tipo de prueba sentimos la presencia del Dios Todopoderoso. La base de la espiritualidad la sentimos en nuestra vida. Aleluya. ¿Sabe que la Biblia dice que todo el que camina por este camino, por torpe que sea, no tropezará?
no va a yerrar, no se va a equivocar. Oye, por torpe que sea, dice, aunque no tenga estudio, aunque no tenga maestría, aunque no tenga un doctorado, aunque no tenga 3 o 4 licenciaturas, aunque no tenga un bachillerato, aunque no sepa hacer la letra más fácil de hacer, si camina por este camino no va a yerrar, porque hay una dirección divina que le conduce. Hay unos códigos en ti que son de Dios, y cuando tú te pones en la mano de Él, Él va a manejar tu vida. Entonces, de acuerdo a eso. Bendito sea Dios. Recuerda siempre, hay unos códigos en ti que son espirituales. Bendito Dios. Y cuando tú buscas la fuente de la espiritualidad, se van a activar. Entonces tú vas a entender lo que los sabios no entienden. Por eso el Señor dijo, bienaventurado, gracias Padre, dijo él. Hubo un momento que Jesús soltó las emociones. Hubo un momento que Jesús glorificó, alabó. Yo no sé si habló en lengua, pero hubo un momento que Jesús se sintió como que estaba en el aire. Cuando pensó en las profundidades y como que experimentó como ese momento de cuando Él y el Padre están juntos. Como dice el capítulo 17 de Juan, glorifícame tú con aquella gloria, con aquel esplendor, con aquella comunión, con aquella grandeza, con aquella amplitud que tuvimos antes que el mundo fuese hecho. Envuélveme en esa gloria en este momento, dice Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdad es que es bueno estar envuelto en esa gloria. Es bueno sentir esa gloria, hermano. Y Jesús tuvo un momento que dijo, Padre, te alabo, Padre del cielo, Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra. Y oiga por lo que él alababa. Decía, porque ha escondido estos secretos, estas complejidades, estas extensiones, estas maravillas, estos saberes, estas ciencias, estos conocimientos, estas inmensidades, las ha escondido de los que se creen sabios, y entonces se las está revelando a estos pequeñitos que no saben nada. Ve cómo Dios comienza a glorificarse en su iglesia. Y Él está diciendo que hay en la tierra un cuerpo que alabe en tu nombre como lo hay en el cielo. Hay una serie de situaciones que se dieron con la caída del ser humano. Lamentable que teniendo la comunión con el Padre, con Dios, hayamos caído. Pero Dios en su misericordia ha mostrado que a Él le interesa lo de Él. Dios es apegado a la cosa de Él. Amén. No la negocia con nadie. No se la transfiere a nadie. No se la cambia a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios no fue que compró sin saber lo que quería comprar. Dios lo que hizo era lo que Él quería. Y el ser humano cae. La Biblia enseña que esta desobediencia, el pecado, distorsiona, crea desorden, crea un caos, produce vergüenza y miseria en el ser humano. Y en esta situación el desenlace es la muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el capítulo 6 del mismo libro, verso 23, a lo que era un problema, a lo que era una situación sin salida, entonces dice 6:23, pero la paga del pecado es verdad que muerte,
Pero la dádiva, pero lo que Dios trae, pero el regalo, pero la solución, pero la medida de Dios para esta situación es vida eterna en Cristo Jesús. Y es en primera de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice, porque de tal manera, porque de una manera inmedible, dicen algunas versiones, de una manera inmedible, incuantificable, de una manera inestimable, Dios amó al mundo, que ha sido tan grande que Él mismo decidió venir a tomar el mundo para salvar al mundo. Tremendo esto. Envió a su Hijo, envió la representación misma de su gloria, dicen las Escrituras. Por eso cuando alguien le preguntó, Señor, muéstranos el Padre, dijo, pero es que está aquí. Es que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Aleluya. Dios mismo, la Biblia dice Emmanuel, Dios mismo con nosotros aquí, hermano. Él, dice Juan, y en la tierra estuvo, en el mundo estuvo, y el mundo no le conoció, pero vimos su gloria. Dice, a lo que vinimos a Él, vimos su gloria, y no una gloria cualquiera, sino como la del unigénito del Padre. La gloria de Dios con nosotros. Para solucionar este problema, tuvo la gloria de Dios. La gloria de Dios fue manifestada en la hechura de la creación. Fue la grandeza, la inmensidad, la gloria, lo inmedible, lo incuantificable de Dios que creó al hombre. Pues esa misma gloria inmedible, compleja, diversa, incuantificable, fue la misma que vino para salvar al hombre que se había perdido. Esa misma gloria vino. En Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el 9:56 entonces enseña que Él no vino a perder las almas, sino a ganar las almas. Fue a salvar. Fue una definición total. Vino con una tarea. Lo que el diablo se llevó, lo voy a recuperar. Todas estas cosas, todos estos pasajes bíblicos plantea la disposición divina de pagar el precio del rescate. Y esta reacción, esta iniciativa y decisión viene a ser la respuesta de Isaías capítulo 61 verso 1. ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? ¿Quién se levantará? ¿Quién podrá rescatar a la raza humana? Y el mismo Dios dijo, aquí estoy. Yo que fui que lo hice, soy el único que lo puedo levantar. Yo sé dónde están todos los códigos, yo sé dónde están todas las estructuras, soy yo el único. Nadie más tiene estos secretos. Jesús mismo vino, fue enviado, Él aceptó el reto, se decidió a salvarme. Y estas preguntas son la razón de Isaías. Isaías 61. El pasaje que le dio ahorita, perdón, es Isaías 6. Isaías 61. Entonces ya cuando Cristo está aquí, dice lo siguiente. Hubo un día que Él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y Jesús es el sobrenatural. El Espíritu que estaba en Él era sobrenatural. Y lo que traía también era sobrenatural. El darse por lo sobrenatural, para dar lo sobrenatural, se necesitaba un soporte entre lo sobrenatural y lo natural.
Cristo venía para salvar al mundo. Pero tanto Cristo como el Espíritu que estaban en él y el mensaje que traían era sobrenatural. Y la capacidad del mundo no tenía la mentalidad, el espacio, la memoria para soportar lo sobrenatural que Dios depositaría en la tierra. Aleluya. Por eso la Biblia dice que el mundo no le conoció. No tiene cerebro, no tiene memoria, no tiene un disco duro, no tiene un chip que le pueda soportar lo sobrenatural. Lo que Dios tiene es lo que el mundo, lo que el diablo no puede desbaratar. Es lo sobrenatural. Y entonces Dios decide levantar un soporte en la tierra que haga, que amortigüe, que haga la relación entre lo sobre lo natural y lo natural. Y ese soporte somos tú y yo. Ese soporte es la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta base sobrenatural. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque las puertas del infierno son una naturaleza de categoría inferior, pero la naturaleza sobrenatural es de categoría mayor. De ellos no podrán prevalecer contra Dios. El porqué de la iglesia en esta tierra, por la pérdida del propósito divino. El porqué de la iglesia en este mundo, porque hay un ser humano que le duele a Dios, que cayó en derrota, que cayó en vergüenza, que cayó en distorsión, y Dios decidió venir a salvarlo. Por eso está la iglesia aquí. La iglesia es el instrumento de Dios, es el medio de Dios, es el canal de Dios para salvar al mundo. Amén. Fíjate lo que tú eres. Tú eres un salvador. La iglesia es una salvadora. La iglesia es un ente de salvación. La iglesia es un ente de salvación. ¿Quiere ver que la iglesia es un ente de salvación? En la parábola de el rico y Lázaro, la palabra de Dios dice que el rico desde la llama, desde el tormento, desde el infierno, le dijo: Padre Abraham, envía a algunos de aquí allá, porque tengo 5 hermanos, para que ellos no se pierdan, no lleguen aquí donde yo estoy duramente atormentado. Y Abraham le dijo: a los profetas tienen allá, a la ley, a los profetas lo tienen allá, que le crean a ellos, y si no le creen a ellos están perdidos. ¿Tú ves lo que tú eres? ¿Tú entiendes lo que tú eres? ¿Tú entiendes que tú eres el soporte, que tú eres el medio que Dios está usando para salvar a ese pueblo? Que si tú no das el mensaje, ellos no van a creer, y si ellos no van a creer, están perdidos. Que no puede venir uno de Marte, que no puede venir uno de Júpiter, de la luna, que no pueden venir de ninguna parte. Los predicadores están aquí, los salvadores están aquí, los que anuncian la liberación están aquí. Son ustedes. Son ustedes. Por eso la iglesia está aquí en la tierra. ¿El porqué de la iglesia? Porque hay un mundo perdido. Porque la familia se cae a pedazos. Porque se desintegra. Porque cada día se revela, se pierde, se hacen más duros, más difíciles. Cada día la gente más incrédula. Y por eso está la iglesia en la tierra. La iglesia es el soporte entre lo sobrenatural y lo natural. ¿Por qué razón? Porque la base donde está sustentada la iglesia es puramente sobrenatural. Cuando vemos el versículo, el caso de
de Mateo. En Mateo capítulo 16, verso 17, los versículos que leí. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y los discípulos, que todavía no estaban bien puestos, porque no toda la gente madura al mismo tiempo. Hay gente que casi hay que echarle carburo para que maduren. Hay que calentarlo mucho para que maduren. Pero los discípulos todavía. Y Jesús le hace un análisis. Le mide su capacidad, a fin de que ellos mismos se dieran cuenta. ¿Quiénes dicen la gente? Y comenzaron ellos. Ellos comenzaron, como decimos nosotros, a adivinar, a tratar de acertar, a ver si daban en el punto. Pero lamentablemente todavía no daban en el punto. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Si los discípulos no contestaban esa pregunta que Jesús le estaba haciendo, ¿qué pasaba con el trabajo del maestro? ¿Triunfo o fracaso? Si usted es un profesor, un maestro, y tiene un grupo de estudiantes, y usted le da una lección, usted le da alguna repetición y todo, y luego usted le da un parcial, qué sé yo, un examen pequeño, una prueba, y los alumnos le entregan todo el cuestionario vacío, ¿qué pasó con usted? Usted fracasó como maestro. O sea, usted perdió su tiempo, porque usted le habló y ellos no entendieron nada. Ellos no asimilaron nada. O sea, oído con esto. Jesús le había enseñado a los discípulos ya quizás por 2 años cuando le hace esta pregunta. Ellos habían visto los milagros, ellos habían visto las obras extraordinarias, ellos habían visto la gloria de Dios manifestarse. Pero todavía había muchas cosas, todavía la barca de su papá le tapaba, le impedía accesar. Todavía las sandalias estaban siendo interferencia entre el lugar santo, entre la gloria de Dios y su naturaleza. Todavía las limitaciones lo tenían ahí exprimido. Pero Jesús había pasado todo ese tiempo. Y luego viene y lo examina, y ellos no tenían la respuesta. ¿Saben? Porque es que la respuesta era sobrenatural. Y ellos estaban en lo natural. Entonces, hermano, lo natural no percibe lo espiritual. Hasta que la gente no es tocada por Dios, no puede entender las cosas de Dios. La Biblia dice que ¿quiénes son? Pedro fue iluminado. El Padre se manifestó. Porque es que la obra de Dios no fracasa. Oiga esto, la obra de Dios no fracasa. O sea, para cuando usted esté por ahí medio deprimido por lo que pasó aquí, por lo que hizo fulanito, que aquel adulteró, que aquel fornicó, y que aquel se cayó, que se trayó, que se yo qué. Mire, si usted está medio deprimido, que usted nunca diga: ay, la iglesia se está cayendo. No, se está cayendo el que se deja caer. Pero la iglesia nunca se cae, porque la iglesia tiene una base sobrenatural. Así que cuando nadie pueda hablar y decir lo que es la iglesia y cómo está la iglesia, el Espíritu Santo sí habla y dice cómo está la iglesia. No se cae. Para los discípulos estaba oscuro el momento. Y cuando esto se oscurece, como la iglesia no se cae, porque es el plan de Dios, porque está sobre la base en la base de lo sobrenatural. La Biblia dice que el Padre, Pedro tuvo una visión. Pedro fue iluminado.
Y salta Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dijo con una potencia, porque la presencia de Dios en la vida de la gente trae empuje. No me diga a mí que si tú estás lleno de la presencia de Dios, tú te vas a quedar tranquilo. Yo no creo en esos evangélicos que vienen y están el domingo: me fui en gloria, y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes y el sábado no evangelizan a nadie, no oran por nadie, no vuelven ni a la iglesia y se fueron en gloria el domingo. ¿Cómo fue que tú fuiste tocado de la gloria de Dios y tú no transfieres esa gloria a la gente? No entiendo eso. Si fuiste tocado de la gloria de Dios, esa gloria no se va a quedar en ti. Tiene que pasar a otro. Tiene que pasar a otro. Y Pedro estaba rápido. Y Jesús se cuida de que Pedro no sea tentado, porque Pedro era un tipo voluble. Pedro era una persona que fácilmente caía en la tentación. Fíjense, vamos a contar dos. Jesús está en condiciones de persecución y él lo niega 3 veces. O sea, ahí tenemos un hombre completamente débil. Jesús está, lo van a prender. Y cuando lo van allá, jala una espada y por poco mata a un individuo ahí, que si no hubiese sido soldado y se esquiva, le corta la cabeza. Que la gente cree que era la oreja nada más. ¿Para qué quería Pedro oreja? Fue a la cabeza que le tiró. A Pedro no le interesaba la oreja, era quitarse ese maldito de encima, porque iba a entregar a su maestro. Así que Pedro era un elemento que fácilmente cambiaba. Era impulsivo, pero era débil. Y Jesús se cuida rápidamente para que el enemigo no lo fuera a engañar, para que no se fuera a enorgullecer, para que no fuera a decir: a mí Dios me usa. Hermano, cuídese de eso. Porque es verdad que Dios te puede usar, pero no es para que tú estés tocando trompeta. Porque a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa que yo me esté dando libras, que yo me crea importante. No, que yo soy un tremendo predicador. ¿Y eso qué a Dios? Y cuando eso se mide con Dios, ¿qué es? Eso no, a Dios eso no lo mueve por parte. Hay gente que apóstol. A Dios, ¿qué le importa a Dios eso? Eso para Dios no es nada. Que yo canto bonito, Dios tiene los mejores cantantes en su presencia. Que yo predico bien, Dios tiene buenos expositores en su presencia, ahí a su servicio. La función de la iglesia no es darse libra, ni creerse que es la mejor. La función de la iglesia es servir de medio para transmitir el mensaje a los perdidos. El porqué de la iglesia en la tierra no es para que se vean quiénes son los mejores, para que se vean quiénes son los salvadores, los servidores, los trabajadores del reino, los que se humillan, los que se doblegan, los que se sacrifican, los que invierten en el reino. Esto es. Jesús actúa rápido para que Pedro no cayera en una tentación. Y cuando dijo esto, con el impulso que tenía Pedro, le dijo: ¡ey, aguántate! Bienaventurado eres, Pedro, dichoso eres, porque tú no te mereces eso. Esa palabra de dichoso, ¿a quién le decimos dichoso? A uno que está vivo, que no había razón de que estuviera vivo. Si una persona va en un vehículo por ahí, se va por un precipicio de 300, 400 metros, qué sé yo, o tantos pies de profundidad, 2 o 3 mil pies de profundidad, y luego allá cae el carro todo doblado y todo, y él sale de la puerta. Cuando la gente ve eso, wow, se mataron todos. No se mató ni uno. Mira el que iba en el carro: ¿cómo? ¡Qué dichoso! Pues está diciendo: no, ese no merece estar vivo. Pero está vivo. Pero está vivo. Así que Jesús le dice: oh, Pedro, tú eres un dichoso, tú eres un beato.
Tú eres un bienaventurado. Porque eso que tú dijiste no es tuyo. Para que no lo use mucho, no lo use mucho. No es tuyo. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Eso te lo, y sobre esa roca, sobre esa declaración, sobre esa revelación, sobre esa base edificaré mi iglesia, y ni la puerta del infierno prevalecerán contra él. La base de la iglesia son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos servir de soporte entre lo sobrenatural y lo natural. Y eso eres tú. Un cuerpo, el porqué de la iglesia en esta tierra. Porque lo sobrenatural tiene que llegar a lo natural. Y para llegar a lo natural es necesario un medio, un punto medio donde haga soporte. Cuando vemos la historia, toda la historia, después de la caída del ser humano, nosotros vamos a encontrar que en todo se manifiesta la figura del intermediarismo. En todo. A partir del pecado, Dios dijo, no contenderá mi espíritu más con el hombre. Y a partir de ahí Dios llama a Abraham. Dice, de ti haré una nación. Y luego los padres de ese entonces, Abraham, Isaac, Jacob y otros. Y luego los profetas. Y en cada tiempo, en cada ocasión de crisis para el pueblo, Dios nunca fue al pueblo directamente, siempre buscaba un intermediario. Siempre un intermediario. Y la figura del intermediarismo no ha muerto, está vigente. Desde que el ser humano pecó, Dios levantó el intermediario. Y ahora para este proceso de salvación y restauración de la raza humana, Dios establece la iglesia como la figura intermediaria entre lo sobrenatural y lo natural. Así que es la iglesia la que porta el mensaje, es la iglesia la que tiene los avisos, es la iglesia la que tiene la revelación, es la iglesia la que tiene la iluminación. Yo no estoy diciendo es Héctor que la tiene, es la iglesia. Oiga bien esto, no estoy diciendo es el apóstol que la tiene, es la iglesia. Ni siquiera es el profeta, es la iglesia. Los dones espirituales que yo pueda manejar, que yo pueda tener, Dios no me lo ha dado a mí. Hay mucha gente que están creyendo por ahí, yo tengo este don, tengo eso es una herramienta. Eso es una herramienta para hacer el trabajo, para edificar la iglesia. Pero los dones espirituales le son dados a la iglesia. El día que tú te vayas de la iglesia, ese don no te funciona. Eso solamente funciona aquí, en la iglesia, en la comunión espiritual. Ahí es que funciona. Cuando te vayas de ahí, te vas a ir vacío. Y entonces vas a poder decir: cuando yo estaba en la iglesia, yo oraba por los enfermos y se sanaban. Cuando estaba y ahora. El intermediario. Mira, ahí voy a cerrar con esto. Pero quisiera que ustedes tengan esta parte. Iglesia. Primera de Pedro 2:9. Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oiga, santo. Santo que fuimos separados, escogidos, separados, dedicados, consagrados, solo para Dios. Para que Dios ponga lo sobrenatural en nosotros y nosotros transmitirlo a lo natural. Pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis. ¿Cuál es la tarea? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Para que anunciemos las virtudes, los secretos, los misterios de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable.
Cuando Pedro hace esta declaración, le dice: Señor, yo también te conozco a ti. Tú eres Simón, tú eres Pedro, el hijo de Jonás. Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Simón es un nombre hebreo, significa el que has escuchado a Dios. Simón significa el que has escuchado a Dios. En el griego es simos, significa el que tiene la nariz grande. Y usted diría: pero ¿y cómo yo armo esto? El que ha escuchado a Dios y el que tiene la nariz grande. Hijo de Jonás. Jonás significa paloma. Y todo esto es igual al que se eleva y percibe a Dios y lo escucha hasta obedecer. De esto se trata. Dios está tratando con una iglesia que tiene que elevarse, que tiene que percibir, escuchar, percibir y obedecer a las órdenes que Dios le da. Cuando logramos esto, entonces estamos en condición de que el mundo sea salvo y rescatado por el mensaje que tenemos. Recuerde esto: el que se eleva, la paloma; el que percibe, la nariz; el que escucha, el que escuchó a Dios; y finalmente el que le obedece. Primero tiene que elevarte. ¿Quieres crecer en la vida cristiana? Tienes que elevarte. Mientras tu mentalidad esté conforme a los códigos de esta tierra, Pablo, porque no puede una mente carnal percibir, dice el apóstol, los asuntos que son espirituales. ¿Quieres percibir a Dios? Tienes que entrarte dentro de la espiritualidad. Hermano, tenemos que revisar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. A ver si la base de la espiritualidad, si los principios que nos conceden los niveles de espiritualidad están vivos en nosotros. Y si no están vivos, hay que ir, hay que elevarse para buscar la vida. Se dice del águila que de tiempo en tiempo, cuando sus plumas envejecen y se pone rara, ella se eleva a la parte más alta, a los Andes, y allí se estrella hasta quitarse la pluma y quitarse el pico. En Chile no se puede decir pico, hay que decir otra cosa. Y cuando estalla se golpea, se quita la pluma, se quita el pico y sufre dolor, porque para alcanzar la espiritualidad hay que tener su dolorcito. No te creas tú que tú vas a ser espiritual así todo el tiempo, con la cosa liviana, no. Y se queda en la montaña hasta que echa las plumas de nuevo, porque ella entiende: es alto y no puedo descender hasta que no tenga mi plumaje. Además de eso, ¿cuál sería? ¿Cómo podría desempeñar mi función si no tengo las plumas? Y en los seres de igual naturaleza, ¿qué dirían entonces? ¿Qué dirían? Entonces se queda allá, y cuando echa toda la pluma y el pico se endurece, entonces, ¿sabe qué sucede? Desciende. ¿Qué te estamos diciendo?
si en tu vida no están los principios, los valores éticos y morales, como son la tolerancia, como es la obediencia, como es la capacidad de someterte, como es la verdad, como es el amor, como es la paz, como es la templanza, como es la mansedumbre, entre otros. Si no están en ti, hay que buscarlo. Y no lo busque aquí abajo, que aquí no lo vas a conseguir. Tienes que elevarte. Tienes que elevarte. Tienes que entrarte en las alturas. Tú tienes que buscar la presencia de Dios. Tú tienes que buscar el toque de Dios. Tienes que buscar. Tienes que aplicarte a eso. Elevarte. Y luego que te elevas es que tú vas a poder percibir a Dios. Mientras estemos aquí vestidos de religiosidad, no vamos a poder entender lo que sucede en la iglesia. No hay una gente que den más luchas en la iglesia, en las congregaciones, que los religiosos. La iglesia sanando a los enfermos, y él decía que la iglesia estaba escandalizando al pueblo. La iglesia estaba resolviendo los problemas, y él decía que la iglesia estaba produciendo problemas, porque no lo percibían, no lo entendían. Pero cuando la gloria de Dios lo cubrió, y él percibió y entendió que era Dios, entonces las cosas cambiaron. Después, ¿sabe qué dijo después? Ya no vivo yo. Ya no vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Es como si él dijera: estoy invadido por Cristo. Estoy cubierto por Cristo. Estoy bañado de Cristo. Estoy pintado de Cristo. Estoy lleno de Cristo. Ya yo no soy, es Él. Es con esa gente que está, es conmigo, porque es que yo estoy en ellos, yo lo tengo invadido. Y enfrentarlo a ellos es enfrentarme a mí. Entonces el hombre ablandado dijo: ¿y qué tú quieres que yo haga? Le dijo: no, aquí no se trabaja así, conmigo no se trabaja. ¿Qué yo quiero que tú hagas? Usted tiene que ir y someterse al molde de lo que es la iglesia. Usted va a tener que tomar del agua que usted estaba ensuciando. ¿Está fuerte eso? La comida que usted pisoteó es la que usted se va a tener que ir a comer. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llega, el orgullo tiene que desaparecer. La pretensión y la soberbia se van. Cuando usted ve una persona orgullosa o pretenciosa, Dios no ha pasado por ahí, aunque esté cantando coro y esté predicando y haciendo lo que quiere. Gloria a Dios. Ve donde Ananías. Vete a tal dirección. Ahí te van a decir. Quizás Pablo le dijo: pero dime que no me puedo parar. Tú no tienes condición para yo hablar contigo. Vete, sométete a la orden de... Ay, hermano, yo culmino diciéndole lo siguiente: que no pase eso aquí nunca. Pero hay gente que no saben someterse a la iglesia. Y oiga una cosa, si usted no se somete a la iglesia del Señor, usted está perdido. Amén. Amén. Si usted no se somete a la iglesia, usted está perdido. Pablo: vete allá y somete. Aleluya. Allá te van a decir lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le había dado la autoridad a la iglesia. Le había dicho: lo que ustedes aten aquí y lo que ustedes acuerden aquí será acordado allá. Lo que ustedes hagan en mi nombre está hecho. Está hecho. Hay que tener cuidado con eso.
Cuando te vas de la iglesia por rebeldía, te fuiste muy mal. Te fuiste muy mal. Hermano, les repito esto: cuando una persona se va de la iglesia en rebeldía, se fue muy mal. No importa dónde se vaya, se fue en problemas, se fue mal. Se fue mal. Porque se fue fuera de la cobertura de la iglesia. Y es un engaño que está recibiendo. Me voy para otra congregación. No, usted puede estar en la cobertura de esa congregación, pero no bajo la cobertura de la iglesia que manda aquí en la tierra. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo esté bajo la cobertura de la iglesia y otra cosa es que yo esté en una congregación. Santo Dios. A Pablo no le quedó más remedio que ir y someterse. Porque Dios siempre quiso y ha querido y quiere y querrá que en la tierra haya quien le adore como lo hay en el cielo. Amén. Tanto así que esta tierra será restaurada. Amén. Y no, usted y yo no moraremos en el cielo como algunos dicen. La Biblia dice que moraremos aquí en la tierra, donde habrá justicia, habrá paz. Dios mismo nos gobernará y mirará. Y ese es el placer. Oye, que se cumpla eso. Que es que aquí en la tierra tiene que suceder lo que sucede en el cielo. Es que como en el cielo se adora y se alaba y se cae de rodillas, aquí tiene que haber quienes adoren, alaben y caigan de rodillas delante. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. El Señor nos permita haber sido edificados. Incline su rostro ahí donde está. Y ante esta verdad tan cortante en esta noche, vamos a pedir a Dios que nos ayude a entenderlo. Pídale a Dios que usted puede elevarse.